Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno poder compartir a través de este medio, ¿verdad? Y no quedarnos sin esa conexión que necesitamos como iglesia, ¿verdad? Hoy quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que habla de orar con insistencia por todos. Y no puedo dejar de estar ajeno a todo lo que nos está sucediendo ahora mismo a nuestro alrededor, ¿verdad? En nuestro país, en el mundo entero, ¿verdad? Con relación al coronavirus, esta pandemia, ¿verdad? Que nos está azotando. Y me asombra cómo muchas personas se han levantado y empezaron a buscar a Dios de una manera más intensa y real, ¿verdad? Muchos empiezan inclusive a simpatizar más con la fe cristiana y otros están orando mucho más que antes. Y todo esto está súper bien, todo esto está genial. Y hoy quisiera también proponerles que podamos aunar fuerzas en oración por un motivo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos expresaron claramente en sus cartas y que es el mismo deseo de Dios, que es la salvación de todos. Y para ello me gustaría leer con ustedes un pasaje de la palabra que se encuentra en Primera Timoteo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 6, y que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Que Dios bendiga su palabra. ¿Qué encontramos en la primera parte de este pasaje? Encontramos un pedido muy especial, una exhortación del apóstol Pablo, en donde él le indica a Timoteo algo muy específico para todas las iglesias, y que es la oración por todos los hombres. Y dice ahí él que él pide y exhorta que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Sí? ¿Cuál era la finalidad de este pedido? La finalidad de este pedido era para que vivamos quieta y reposadamente. Y al pensar en esa frase, vivir quieta y reposadamente, viene a mí, viene a mi mente la idea de paz, de tener paz, de buscar paz. Y luego dice, en toda piedad y honestidad. Y ahí me viene otra idea, que es la fe y la verdad, ¿sí? Y yendo un poco pensando en lo que es la paz, vivir quieta y reposadamente, tener paz. El Señor Jesucristo nos enseñó en, en el Sermón del Monte, diciendo él en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Es decir, que una forma de mostrar que somos hijos de Dios es siendo agentes de paz, ¿sí? Buscando la paz. También en Romanos capítulo 12, versículo 17 dice, en lo posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, ¿sí? Y en Primera Pedro capítulo 3 del 10 al 12 dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, busque la paz y sígala, ¿sí? Entonces, la finalidad de este pedido era vivir quieta y reposadamente, y que los hombres puedan conocernos a nosotros, que orando, buscando la paz, ¿sí? Somos hijos de Dios, somos agentes de paz. Ahora, ¿por quiénes debíamos orar? Y retrocedemos un poquito más, y ahí al inicio del versículo 2
Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es decir, primeramente dice por todos los hombres, pero específicamente por los reyes y por todos los que están en posición de autoridad. Y ahí me viene a la mente el tener que orar por los presidentes. Cuán necesario es orar por las autoridades, ¿verdad? Y ahora mismo no solamente orar por nuestro presidente, sino también orar por los presidentes de los países vecinos, ¿sí? Para que Dios les dé sabiduría, para saber cómo guiar todo lo que estamos viviendo, lo que está pasando a nuestro alrededor. Orar por nuestro presidente. Qué hermoso lo que él hizo, ¿verdad? Citando la palabra de Dios en una de sus conferencias de prensa. Orar por sus ministros, para que Dios le esté dando también sabiduría, inteligencia a ellos. Orar por todos los que están trabajando por la seguridad de nuestro país, los policías, los lince, por los médicos, por los enfermeros, los que están trabajando ahora mismo con toda esta situación. Orar por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia. Claro, por supuesto que estamos orando por nuestros familiares también. Orar por todos los hombres. Esa era la exhortación que el apóstol Pablo nos estaba dejando en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2. ¿Y por cuál motivo orar? ¿Por cuál motivo orar? ¿Y por qué debemos orar con tal insistencia? ¿Será que tenemos que orar así con mucha insistencia por el tema del coronavirus? No solo por eso, no solo por eso, sino más bien acá está la respuesta. En el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Quiero hacer algo agradable y bueno delante de Dios en este tiempo que estoy en cuarentena. Bien, oremos con insistencia por todos los hombres, ¿sí? ¿Por cuál motivo debemos orar? ¿Qué es lo que desea el Señor? ¿Qué quiere Dios? Él quiere que todos los hombres sean salvos, dice su palabra, y que todos conozcan la verdad. Bien, yo me pongo a pensar un poco cómo este virus se ha propagado tan rápidamente, cómo este virus ha logrado, ¿verdad? Ha hecho que la humanidad entera esté ahora mismo al tanto de todo lo que está sucediendo con este virus, ¿verdad? Y digo, y pienso, y reflexiono un poco y digo, así mismo fue el pecado. El pecado se propagó rápidamente. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12 y 18, dice algo allí también el apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí? Por el pecado entró la muerte y ella pasó a todos los hombres. Esa condenación eterna pasó a todos los hombres porque el pecado pasó a todos los hombres. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Sí? Y me pregunto yo, ¿Dios en verdad quiere todo esto? ¿Dios quiere que todos mueran, que todos sean condenados? No, por supuesto que no. Y encuentro tanta esperanza en las palabras del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, cuando dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios no quiere la muerte del que muere. Conviértanse entonces y vivan, reciban la vida. Ese es el deseo de Dios. Tenemos que orar intensamente por todos los hombres, por la salvación de todos los hombres, por la salvación de las almas.
no solo busquemos la salvación de esta pandemia, sino que busquemos la salvación eterna de las almas que no conocen la verdad, que están atrapados en la mentira, que están atrapados en los vicios, que son esclavos y están enfermos del pecado y que no pueden liberarse de ese pecado. Y me puse a pensar en estos días, cuando orando también intensamente por todo lo que está pasando y por el cuidado para que Dios nos cuide por todo lo que estamos viviendo. Me puse a pensar cuánto estamos orando para ser librados de este virus, de sus efectos y de la muerte, ¿verdad? Estoy orando intensamente por eso. Pero ¿cuánto hemos orado y cuánto estamos orando para ser librados del pecado, de sus efectos y ser librados también de la condenación eterna? ¿Cuánto yo estoy orando? ¿Cuánto vos estás orando, hermano, hermana? Para que sean librados los otros que no conocen la verdad, sean librados del pecado, de sus efectos y sean librados de la condenación eterna. Dios dice, no quiero la muerte del que muere. La muerte del que muere. Me enseñaron que uno nace, cuando uno recibe a Cristo, nace 2 veces y solamente muere una vez. Pero si uno rechaza a Cristo y no le deja entrar en su corazón, entonces nace solo una vez y muere 2 veces. ¿Por qué? Porque nace físicamente del vientre de su madre una vez, pero muere físicamente una vez y por segunda vez muere eternamente alejado de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede con aquella persona que no acepta a Cristo como su Salvador. Dios dice, no quiero la muerte del que muere. Si ya naciste 2 veces, entonces vas a morir solo una vez, ¿sí? Porque si somos del Señor, vamos a estar con Él. Y qué hermoso los que somos de Cristo tenemos esta esperanza, ¿verdad? Que un día vamos a estar con Él, que un día Jesús vendrá a buscarnos. Pero este es el tiempo de orar con insistencia, recordando las palabras del apóstol Pedro, que en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, él dice algo que debemos tener presente en este tiempo. Él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan y sean salvos, ¿sí? Entonces debemos orar con insistencia por todos los hombres. Tenemos que ponernos ahora mismo a interceder por la salvación de aquellos que no conocen la verdad. ¿Y de qué manera pueden ser salvos? Nuestro pasaje de primera Timoteo capítulo 2 nos aclara exactamente cómo pueden ser salvos. Y dice allí que hay solo una manera, hay un solo Dios, hay un solo mediador, quien es Jesucristo. ¿Qué hizo Él? Él trajo el remedio, Él trajo la medicina para la cura de la enfermedad, del virus del pecado. Solo Él puede parar el efecto eterno de la condenación por nuestros pecados. Jesucristo, Él se dio en rescate por todos. Eso dice. Ahora mismo, por todos lados se difunden sugerencias de prevención y curación de este virus, ¿verdad? Que creo que está muy bien. Dicen que tomando el té verde, té de manzanilla, agua con limón, diente de león, eso nos va a ayudar, nos va a hacer bien. Y nosotros lo difundimos por redes, por WhatsApp, por Facebook, por audios, por escrito, por videos, ¿verdad? Por todos lados lo estamos difundiendo, ¿sí? Y nosotros los que ya tenemos la cura para la condenación eterna por nuestros pecados, necesitamos difundir el medicamento que es Jesucristo. Este es el momento en que tenemos que hablar más que nunca. No tenemos que callarnos. Tenemos que hablar y orar intensamente, ¿sí? Ese es el desafío. Esa es la exhortación
que el apóstol Pablo hoy nos deja a cada uno de nosotros. Pero también quisiera hablarle a aquella persona que tal vez está escuchando este mensaje y que todavía no ha tomado este remedio para su alma, no ha tomado el remedio para su espíritu. Si todavía no recibiste a Jesús en tu vida, tenés que hacerlo. Tenés que recibirle a Cristo como tu Salvador personal, como la salvación por tus pecados. ¿Sí? Él se dio en rescate por vos, por mí, por todos. ¿Sí? Y me gustaría orar. Si hay alguien que aún no ha tomado este remedio para curarse del pecado y para librarse de la condenación y ser salvo, me gustaría que puedas acompañarme con una sencilla oración y puedas decirle ahí a Dios y puedas hablar con Él y le digas: Dios, yo te doy gracias por amarme. Sé que tú eres el único camino. Te pido perdón por todos mis pecados. Quiero que entres en mi vida. Reconozco que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y hoy vive. Acepto el regalo de la vida eterna. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir el mensaje de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser agentes de paz, a orar con intensidad por todos los hombres, por la salvación de todos los hombres y que todos puedan llegar a conocerte, a conocer la verdad. Tú eres la verdad. Señor, que podamos nosotros como hijos tuyos difundir este mensaje de salvación con intensidad y que tú te glorifiques en medio nuestro. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.